Bueno, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional del homenaje a Manolo Vázquez Montalbán. Esta es la tercera sesión. Tuvimos a Almudena Grandes y a Enrique Juliana anteriormente, y hoy está con nosotros Pere Allín-Ferrer, que fue compañero de generación y es una persona que conoce muy a fondo la poesía de Manuel Vázquez Montalbán y la persona de Manuel Vázquez Montalbán. Nosotros le hemos pedido que nos hable de ambas cosas y estamos muy agradecidos de que haya podido acudir aquí. Hoy no habrá coloquio porque Pere Allín-Ferrer tiene que tomar un tren a las 8:30 y entonces tenemos que ajustar los horarios, pero tendremos la oportunidad de conocer de primera mano pues ese conocimiento, de recibir su palabra y su conocimiento sobre la obra de Vázquez Montalbán. Y sin más, yo, bueno, por un poco juntarnos todos, ¿no?, y por agradecer a Allín-Ferrer que esté con nosotros, les iba a invitar a un aplauso de agradecimiento y bienvenida. Bueno, ante todo espero que también en mi caso funcione la megafonía. Si no funciona, deberán advertirme. Sí, todo va. Bueno, interpreto que funciona. Debo advertir también, porque ha sido muy discreto Carlos Alberti, que no tomo el tren por capricho. Mañana, ya saben ustedes, es un día muy confuso en Renfe. Yo tenía un tren para mañana que ofrece grandes incertidumbres. Y como ya viví una experiencia semejante la semana pasada, no me pareció muy prudente repetirla en la jornada de mañana, más complicada que la semana pasada. Para mí es muy emocionante estar aquí hablando de Vázquez Montalbán. Es una persona cuya vida personal y literaria se enlaza de modo extraño con la mía. Tan extraño que, aunque solo estuve una vez en mi vida en su casa, en la primera, en la más antigua de las que le conocí, calle María Barrientos, y nunca más le vi, ni en familia, ni en su casa, sino siempre a solas y fuera de ella, salvo algún acto de lectura, se dan en circunstancias que no se dan en ningún otro escritor. Es el único poeta que pudo publicar su primer libro de versos después de 4 o 5 años de espera, porque yo le financié la edición, cosa que hice con parte del importe por carambola que había obtenido con el libro Ars del Mar, el Premio Nacional del año 66. Y un porcentaje que podría cuantificar, pero no lo creo adecuado, se destinó a financiar la edición de Una educación occidental, libro escrito ya del 62-63. Extrañamente también, la muerte de Manuel Vázquez Montalbán en octubre del año 2003, el día 18 en apariencia, pero se supo el 18 porque le contaron, quizás había muerto un poco antes, lo supe por televisión en el hecho de muerte de mi primera esposa y, para más detalle extraño, con una cuidadora emparentada con el hijo de Manuel Vázquez Montalbán y por lo tanto le conocían. Pero esos detalles, aunque de muy distinta significación, no atañen a lo más profundo. Mi trato con él, yo considero que, aunque es imposible hoy ya técnicamente que toda su obra esté de modo permanente en el mercado, dada su extensión y diversidad, tenemos por lo menos todo el ciclo Carballo reeditado, la obra poética completa en una edición excelente de la que voy a hablar ahora mismo, la de Península del año 2008, y algunos de sus principales libros. Todos no pueden ser reeditados al mismo tiempo, ni todos estaban pensados para tener la misma perdurabilidad. Se suele decir que escribía mucho y que esto podía perjudicarle. A mi juicio, solo en pequeña medida. Si me preguntan cuáles son sus mejores aportaciones, no tendría muchas dudas. La obra poética, sin duda, por un lado, y en la narrativa, el ya póstumo Milenio Carballo. Hay otros libros de él muy interesantes. De hecho, yo edité por lo menos 6 de sus libros. El pianista, Galíndez, Los grandes muchachos de Atzavara, Pigmalión de Torrelatos e incluso la primera edición, Memoria y Deseo, año 86, de su obra poética. En una dedicatoria que naturalmente no exhibo, me habla corresponsable de esta edición.
más que de esta edición, corresponsable de la edición de Una declaración sentimental. Y de eso quiero empezar hablando. Sería legítimo decir que en Una declaración sentimental ya está toda la aportación fundamental de Manolo Vázquez Montalbán como poeta. Es un libro muy extenso, ahora no lo parece porque se ha desglosado en 2 libros distintos, pero sería igualmente legítimo decir que la fundamental está en su obra posterior, ya está en la última. En el tomo de 2008 hay incluso libros enteros, inéditos, cuando él murió. Rosbat, pero también lo de la almendra hecho para el pintor Belén Rosell, y no libro, pero sí un rescate, los fragmentos sobrevivientes de la historia de la Dama de Ámbar que había publicado Sarriano en una revista de corta duración. Debo decir que, hasta donde yo sé, esta obra completa, excelentemente preparada, aunque falta inevitablemente de abarto de variantes, no pretende ser una edición crítica, pero sí una edición muy completa y muy bien hecha, con un excelente estudio ampliado en cada edición y en esta también de Castellet, aparte de la introducción general de Manuel Rico Rego. Tiene un par de incógnitas. Hay una que no lo es. Aquí hay un libro que no se ha publicado, que quizá no exista ya y que no creo que se publique jamás. A mí me dio leer Vázquez Montalbán un libro suyo de poesía en catalán, de la época aproximadamente de movimientos inéxitos después de Una canción sentimental, y yo lo leí. Lo recuerdo perfectamente en sus rasgos generales. Algún tiempo más tarde le preguntó por él, dijo, no, esto eran malos poemas míos catalanes mal traducidos por mí de posibles poemas míos en castellano. Es decir, se consideraba no lo bastante cualificado para ser poeta, aunque sí prosista en catalán. Ahí influye un gran respeto que él tenía por la lengua literaria catalana, que se manifestaba en muchas otras cosas, y también su curiosa relación con un poeta nada conocido, ni siquiera en Cataluña. Es más, ni siquiera sé si vive y qué hace en la actualidad. Ferran Fullà, compañero suyo de clandestinidad y de cárcel, del cual me consta que al menos llegó a publicar un libro de poemas que nunca he leído, pero he visto la ficha, y que él le tenía como el poeta catalán, en lengua catalana más interesante de su generación, pero por lo mismo, en cierto modo, le hacía sentir que él no poseía los registros lingüísticos suficientes para escribir poesía. Prosa sí, publicó varios libros en prosa. Esto, por tanto, no es un enigma. El único enigma es saber si el libro subsiste o fue destruido. Poco importa, su voluntario no publicarlo. Hay algún enigma menor. Yo recuerdo algún poema, pero son circunstanciales, que me dijo de palabra y que no he visto en ningún tomo suyo. Pero esto pueden ser poemas ocasionales que luego consideró que no tenía que pasar a libro alguno. Y hay un único y verdadero enigma. En uno de sus, para mi juicio, grandes libros, Coplas de la muerte de mi tía Daniela, libro excelente, no lo bastante valorado quizá, porque cuando se publicó tuvo que hacer frente años 73-74 a ciertas cortapisas de lo que podía llamarse censura, aunque no tuviera ese nombre. Hay un enigma, un pequeño enigma. El libro es extraordinario, es de lo mejor que escribió nunca. Es una elegía sobre la génesis de formación de la izquierda española. Y como imitación de Manrique, muy modernizada, y al mismo tiempo como recreación en clave casi de pop popular, es excelente. Hay un misterio. Entre las cosas que, como él mismo dice, luego restituyó en el año 84, hay una que no restituyó jamás. La puedo decir, y espero que no ocasione esto problema alguno. Hay un momento en que se alude a Martínez de Anido y a sus muchachos. Hay un verso aislado en que los califica de fugitivos. No era eso lo que decía el original que yo leí, decía asesinos. Que no lo pusiera en el 73-74 se entiende bien. Hago notar que fugitivos y asesinos tienen las mismas sílabas, es un verso aislado, y acaban con las mismas vocales, es decir, un verso rima en asonante con el otro. ¿Por qué no lo restituyó en el 84? Solo hay 2 explicaciones: descarto, olvido o descuido. Él podía a veces tener, y siempre lo tuvo, lapsus en citar alguna cita textual, sobre todo extranjera, en nombre propio o en idioma extranjero, citas que podían tener algún error gráfico y nada más, pero no podía haber olvidado eso porque me lo comentó de palabra. Hay 2 explicaciones. Una
que él pueda pensar en el 84 que esto, aunque no le lleva directamente a un consejo de guerra como en el 73, puede acarrearle alguna demanda, ya sea pública y privada. Es una posibilidad. Hay otra que no puedo descartar. Y pienso en un poeta de otra generación, pero que tuvo una historia parecida con un poema suyo. Hay un poema de Jaime Gil de Biedma en Modalidades, que según los casos se llama de los años 40 o años triunfales, que era una parodia aplicada a desfiles de la posguerra española de la marcha triunfal de Rubén Darío. En la marcha triunfal de Rubén Darío se dice, como seguramente recordarán muchos de ustedes, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Jaime Gil de Biedma transformó esto hasta 3 veces. La primera versión, quizá no publicada nunca, o publicada una sola vez, decía: las más hermosas, habla en plural ahora, sonreían, la versión genuina, a los más sinvergüenzas de los vencedores. Pero luego lo cambió 2 veces, una por los más insolentes de los vencedores, que era una posibilidad, efectivamente, y otra por los más inmorales de los vencedores. Cuando podía hacerlo, nunca volvió a sinvergüenzas, ni a inmorales, lo dejó en insolentes. Puede ocurrir sencillamente que, como le pasó a Jaime Gil de Biedma, que era muy distinto como persona y hasta distinto como poeta, llegara un momento en que Manolo llegara a la conclusión de que el eufemismo fugitivos por asesinos ya bastaba, y como Jaime quita sinvergüenzas y hasta inmorales y deja insolentes, él lo dejará en fugitivos. Esto no lo puedo saber, la verdad es que nunca se lo pregunté, entre otras razones, porque este libro lo he vuelto a releer ahora, pero yo lo leí en manuscrito, más que manuscrito, mecanoscrito, cuando se publicó, vi la versión censurada, y creo que, salvo cuando lo publiqué yo mismo, no llegué a ver más que la versión impresa suavizada, la misma de hoy. Esto sí que no lo sabremos nunca, y solo una edición con aparato crítico, cosa hoy difícil de pensar, nos permitía saber por qué nunca reaparece el asesino, se queda con fugitivos. Pero puede ser precaución jurídica y puede ser también un cambio de planteamiento en el que, como Jaime de Biedma piense que el llamamos de eufemismo, acaba por superar a la palabra original. Dicho esto, que se refiere a los únicos puntos ligeramente oscuros, hay un tercero, como digo, poemas ocasionales que le conozco solo de oírlo recitar a él y quizá nunca los incorporó. ¿Por qué la voz de Manolo Vázquez Montalbán es una vocación sentimental desde el año 67 en publicación, pero 62-63 en cuanto a escritura, es tan distinta? La temática no es nueva. En gran parte está en poetas de su edad, que han tenido menor repercusión de la que ha tenido él. Son varios, Joaquín Marco es uno de ellos y el amigo personal suyo, pero cada uno tiene su manera de escribir. Pero allí hay una presencia de un mundo novísimo por un lado y de poesía contemporánea por otro. Hay algo muy característico que aparece desde el primer libro, no le abandona nunca. El escalonamiento de los versos, el escalonamiento visual, van fragmentados y van como grafiados escalonadamente. Eso que es muy frecuente en algunos poetas de América Latina, sobre todo en Octavio Paz, es muy poco frecuente en España. Sobre todo porque la puntuación no va en el mismo sentido. Él puntúa, pero puntúa de un modo subordinado al ritmo de síncope, al ritmo sincopado que da a los versos. Estos versos pueden incluso remedar, y sin duda remedan voluntariamente, formas de jazz. Esto es muy visible cuando se acerca al mundo de la música pop de modo muy directo, como el poema El Twist, que es una a la vez celebración, homenaje y medio parodia cariñosa del vals de Vicente Aleixandre, cosa que se dice claramente. Al ser el twist, la semejanza con el mundo, no ya del jazz, sino de la música popular moderna y contemporánea, es muy evidente, pero esto está en todo el libro y en todos sus libros, incluso en las copas de la muerte de mi tía Daniela, incluso en los libros tardíos, en los publicados póstumamente. Hay una voluntad de creación cercana al ritmo del jazz que no le abandona nunca. La materia, por su otra parte, es muy singular. Existe una coexistencia muy curiosa entre elementos
que proceden de la cultura de la posguerra más sojuzgada, y en esto se acercaría, pero solo en eso, a la narrativa de Marcé, con quien llegó a colaborar en algunas ocasiones, pero jamás naturalmente en poesía, sí en guionismo y en algún libro recopilatorio de décadas. Pero al lado de esto, de la posguerra sojuzgada, de la memoria de los vencidos, de los barrios populares, incluso hay un poema sobre el seguro obligatorio de enfermedad PSOE, y esto lo tenía tan anclado. Cuando ganó el PSOE en la elección, digo, aunque se pronuncien igual, creo que el PSOE tiene más probabilidades de obtener votos que el PSOE o seguro obligatorio de enfermedad. Lo tenía hasta tal punto anclado en su vivencia. A esto se añade un tercer elemento muy importante, los elementos pop que le acercan al mundo novísimo. Son elementos a veces de tipo cinematográfico, a veces de música, como he dicho, jazzística o de pop y rock, a veces de cultura pop en general. Esto incluso hace necesario incrustar fragmentos reales o apócrifos en francés o en inglés, a veces con grafía insegura, porque él siempre me dijo que tenía una especie de dislexia o daltonismo sobre las grafías extranjeras de onomástica o en general. Por ejemplo, si hay que poner una P duplicada, no siempre lo hace. En el caso de Rappel-toi Barbaga, falta una P. Y yo le he visto a veces corregir una grafía errónea hasta que en Elvis Presley por Elvis Presley. Pero esto ya me decía que era una especie de, como el que no distingue bien un color de otro, que era una cosa que ya sabía que la tenía con las palabras extranjeras. No porque no supiera idiomas, no sé hasta qué punto, pero sin duda entendía el francés y el inglés. En el caso del francés seguro que lo hablaba, y en inglés debió acabar por hablarlo, me imagino. Nunca hablé con él más que de este aspecto, digamos, de dislexia o daltonismos relativos, puramente material. Pero este ritmo sincopado tiene una eficacia extraordinaria, porque el verso no es métrica tradicional, pero presupone la existencia de ella. Tuvo una importancia enorme, en la que no se ha hablado mucho, el magisterio de Martín de Riquer. N. Guieny, de personajes de Chrétien de Troyes, del ciclo de la novela del Roman Courtois, que eran esenciales en las clases de Riquer, fueron, recordemos, el título de su última novela publicada en vida, N. Guieny, pero aparece muy frecuentemente en los poemas. Es decir, la influencia de la poesía trovadoresca aprendida de Riquer, por lo tanto, la influencia de la poesía con métrica de romance, más que la poesía de inspiración de métrica italiana, aunque también hay alguna huella de ella, es decisiva. Y no solo en extraño contrapunto muy logrado entre el zigzagueo visual y rítmico propio de la música y del mundo del jazz y el pop y el rock, y esta base de métrica medieval o idealizante, lo que le acerca también, curiosamente, a Gabriel Ferrater, coetáneo suyo, amigo suyo, ajeno por completo, que yo sepa, al mundo del jazz y el pop y el rock, pero en absoluto ajeno al mundo medieval y al de los trovadores. Junto a esto hay una persistencia de un elemento rítmico no computable en los términos de la métrica tradicional española, tal como lo estudió Navarro Tomás, que es derivada en gran medida de lo de Garcilaso de Boscán, pero tampoco reducible a módulos meramente medievales, como ocurre en catalán, en Monfoy o con Gabriel Ferrater, y en castellano en algún poema de Gil de Biedma, inspirado en modelos parecidos, aunque Gil de Biedma no fuera discípulo directo de Riquer, pero sí de discípulos directos de Riquer, cabía decir que los había entre sus amigos. Por otra parte, insisto, Gil de Biedma es un poeta muy distinto en todos los sentidos de Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán quiso ser siempre, y creo que fue siempre, un poeta de vanguardia y un poeta experimental. En esto, su evolución es muy distinta de algún otro de su generación. Se acerca, por ejemplo, a la de Sarrión, y quiero creer que no está totalmente alejado de la mía propia. Y sin llegar a los extremos de Leopoldo María Panero, que sin embargo estimaba mucho, es cierto con todo que es una evolución muy distinta a la que aparece en Guillermo Carrero, que también apreciaba y que ha sido el más cercano en algunos aspectos de la métrica medieval, junto, me temo, conmigo mismo en ciertos momentos. Medieval y renacentista, según los momentos.
Esto se despliega ya en gran medida en el, como digo, extensísimo libro Una canción sentimental, que hoy no lo parece porque lo que en su día era un libro en 2 partes, hoy son 2 libros. La liquidación de retos de serie, parte de la educación sentimental, hoy no solo es un libro aparte, el segundo del tomo, sino que además añade materiales que no estaban todavía y no podían estar por razones cronológicas en una educación sentimental. Hay elementos de manifiestos normales de Recordando a Dardé que son obras en prosa posteriores a una educación sentimental. Todo va a parar a esta sección que ya no se quiere de resto de serie, tiene un título más abarcador y aunque incluye un poema expresamente escrito casi como broma para la antología novísima que se llama Ivonne de Carlo, Ivonne de Carlo, esto era poco más que una broma muy lograda, pero para hacer ver que también podía hacer poemas al uso de una determinada forma de recetario poético. El movimiento sin éxito, la poesía, se hace más abstracta en apariencia, pero solo en apariencia. Ya lo era en la sección de poemas cortos que aparece adelantando en lo que era el núcleo original de una canción sentimental, lo de Yarmin la Gótica y sucesivos, que más tarde formó parte de Ars Amandi, pero Ars Amandi es otra clase de compilación en la que ahora no voy a detenerme porque ya es una obra en parte de Manuel Rico Rego, sin una línea suya, pero con materiales de Manolo Vázquez publicados o inéditos o dispersos. Esta apariencia más abstracta es engañosa. En el fondo, los 2 libros son parecidos, solo que el primero refleja una herida en carne viva y una voluntad abarcadora de todo lo que había vivido con este ritmo sincopado y jazzístico, y Movimientos sin éxito ya se centra más en poemas que tienen el carácter, por raro que parezca, de apólogo o de alegoría. En ambos casos hay por lo menos un poema en cada ocasión que encierra una dura sátira de las postulaciones de retórica oficial del partido al que él perteneció durante casi toda su vida, pero no durante toda ella, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC. No se suele recordar mucho, quizá por falta de biografías extensas, que durante unos años se dio de baja del PSUC. Y esto se refleja en la crudeza con que al menos un poema de una canción sentimental y uno de un satiriza ciertas retóricas del PSUC y más que la retórica, las realidades a las que aludía dicha retórica. Sobre esto también recuerdo haber hablado con él. Concretamente lo hicimos en un restaurante hoy cerrado que estaba ante las fuentes luminosas de Montjuïc. Esto responde a la época que se había dado baja del PSUC, en el que luego volví a ingresar. Me dice, bueno, esto lo entiende quien no entiende, pero los que tenían que entender ya se han dado por aludidos. Son 2 poemas muy fáciles de identificar, son 2 sátiras de cierta retórica oficial y hasta de cierta concepción oficial de la actividad pública, de la relación de pareja, hasta del matrimonio, en un caso particular que se cierra con una broma sobre un libro de álgebra, que no les citaré porque ustedes lo pueden encontrar. Viene después, aparte de este libro generado por desgajamiento de una canción occidental, Las copas de la muerte de tía Daniela, del que he hablado ya antes, un libro excelente, extraordinario, del cual solo recuerdo una cosa con precisión, aparte del libro en sí, excelente, de gran calidad. ¿Quién lo leyó como primer lector a una persona que aparece en el libro mencionada, José Agustín Goytisolo? Y me decía, es que lo iba escuchando como si le estuviera leyendo El Coyote o un tebeo, esperando a ver al siguiente que salía. O sea, tenía el hecho de que Manolo se tomara a broma cariñosa a ciertos personajes que para ellos eran referenciales. Es evidente que tal es el caso de Castellet, y me lo citó Manolo de modo expreso, de una alegría casi infantil, como de niño que comete una travesura, y además no la comete él, la comete otro por él y se lo lee. Y se está esperando como viera una película de tiros a ver a quién le toca el siguiente. Pero esto es una broma, y en el caso de Martín Anedo de broma, poca hay. Luego viene La sombra de muchachas sin flor. Ahí pertenece, creo, un poema que yo recuerdo, pero que nunca he visto impreso.
salvo que haya sido tan torpe que en ninguna lectura lo haya podido localizar, y me recuerdo fuera en este caso engañoso. Eso es poco probable, me lo editó poco más, no lo creo, que lo que hizo fue subsumirlo en otro poema de tema parecido. No tengo por qué ocultar que trataba de Rosa Regás. Como ya hay un poema importante sobre Rosa Regás y su barco, seguramente el otro que yo recuerdo, más menor, lo dejó como una broma y no lo incorporó. Porque además había allí una frase muy típica: y Gabriel Ferrater quise darle un beso. Esta frase no la he encontrado. Debe proceder de la versión subsumida luego en el... Y aquí surge otro problema. A partir de este momento Manolo es conocido sobre todo por su prosa. Siempre un prosista más conocido que un poeta en principio, pero en su caso esto muy acentuado por la enorme extensión de la obra en prosa. Hay un enigma relativo nada más. Después de los libros de los años 60 y 70, al menos en cuanto a fecha de publicación, hay indudablemente un silencio de unos 10 años hasta que surge Praga. Praga es un libro muy interesante porque se relaciona con algo hoy totalmente olvidado. Una encuesta de la revista Tabla de Cambio, en que de modo no muy afortunado en su formulación inicial se les preguntaba a escritores de diversa filiación si el escritor en castellano en Cataluña era una especie a liquidar. Tomada al pie de la letra parecía ser una convocatoria a lo que luego se llamó limpieza étnica. No quería decir eso, y el liquidar se explicó que quería decir liquidación por extinción, no liquidación por eliminación. Él respondió a eso tomándolo muy en serio. Como también lo tomó en serio luego Goytisolo, tan en serio lo tomó Luis que no le parecía mal. Decía que le llamaran escritor español residente en Cataluña, no le podía parecer mal, era entre otras cosas una forma de describirlo. En el caso de Manol dice: a mí no me importa nada ser un judío que escribe en alemán en Praga. Tampoco le importa que le dio materia al libro Praga, que entre otras muchas cosas, el papel de Praga en la historia de la revolución y de la revolución de la izquierda revolucionaria y todo lo que ocurrió con Rudi Dutschke, que le afectó muy de cerca a él. No puedo precisar si en aquel momento estaba dado de baja del PSUV o había regresado, tampoco importa en este caso. Pero también le conduce a la dualidad lingüística que él vio en propia carne. Su actitud ante su poesía en catalán refleja no un darse de menos, sino al revés, un sentimiento de inmenso respeto por un idioma poético que él consideraba que no manejaba lo bastante bien para usarlo, y en cambio en la prosa sí. Y Praga es un libro muy complicado, que además él mismo dice que en la edición de Ognos, de la que curiosamente intervine también porque yo era del comité de Ognos, la caja, muy bonita en sí misma, no le daba pie a algo que seguía considerando esencial, el escalonamiento, dado que la caja de Ognos era mucho menor que la de otros libros suyos. Esto lo dice claramente al reeditarlo en la poesía completa, tanto en el 86 como en el 91, como ya póstumamente en esa edición de 2008. Praga es un libro muy importante, pero llevaba 9 años o 10 sin publicar poesía. No sin escribirla, no olvidemos que entre tanto había perdido un libro entero de 13 poemas, la historia de la dama de ámbar, en un coche aparcado en Atenas. De este libro sobreviven solo unos pocos poemas que van en apéndice al final del tomo de 2008. Por tanto, no es que dejara de escribir poesía durante 8 o 9 años, que entre estos perdió un libro entero, que no quiso intentar rehacer, aunque tenía estos elementos, pero dice que pasado el momento no quería hacer una especie de rifachimento de un libro perdido, lo dejó en los momentos aparecido en revista. Pero un plazo casi igual transcurre entre Praga, año 83, y el libro de la ciudad, que es de los años 90, bastante avanzados. Esto es verdad, pues es una apariencia. Aparte de que está el texto sobre Benet Rosell no conocido, pero publicado por esa época, hay otro dato. Ciudad, en realidad, nace como un encargo precisamente de José Agustín Goytisolo para un proyecto arquitectónico y urbanístico de Ricardo Bofill, pero luego genera, como Castellet ha estudiado en la última edición de su prólogo, o en la penúltima también, un libro autónomo que no parte solo de esta ciudad hoy un poco olvidada, llamada Walden II de Bofill, y que tenía Goytisolo contratado y que acabó, no sé exactamente cómo, perdí la pista de este proyecto y esa realidad, sino que se convierte en un libro sobre la ciudad, vista por Manol, y sobre su ciudad, no Praga precisamente, sino Barcelona, de la que Praga pudo ser metáfora, no Walden II, sino Barcelona, y es un libro que progresa y amplía su radio. Y en cierto modo,
reelabora Praga y reelabora incluso, aunque esto parezca raro, una evocación sentimental. Es otra visión de Barcelona. Es una poesía que ha evolucionado mucho, ha perdido elementos más llamativos y pintóricos, se ha esencializado, pero no ha perdido su carácter de poesía sincopada, rapsódica y casi jazzística. Este es el último libro que publicó. No es lo último que escribió, ni mucho menos. Aparte del misterioso libro de la Magdalena prustiana de Hélène Rossel, no conocido, aunque publicado muy limitadamente, existe un libro más breve pero muy intenso, Rosbach, que se da a conocer, que yo sepa, de modo extenso por primera vez en la edición de 2008 de Península, y que Castet estudia muy bien. Rosbach ya aparecía antes en otros libros de Manolo, como mención de Ciudadano Kane, como recuerdo de los jóvenes de la infancia. Aquí él parte de una copla de Luisa Fernanda, muy modificada por él y con ecos del romancero, al cual nos lleva de nuevo Martín de Riquer indirectamente. Y hace una recopilación, él no sabe qué final, pero final en definitiva de toda su trayectoria. Y allí resume, llevándolo a la esencia, poemas mucho más cortos, mucho más abstractos, pero siempre con las mismas características rítmicas, sin tanta presencia del elemento pop, pero sin ausencia de él en modo alguno, y con una huella métrica medieval, quizá más acusada que en ninguna ocasión precedente, aunque disimulada por el falso tributo al romancero a través de María de Luisa Fernanda, muy complejo, una especie de recapitulación de toda su vida vista en una perspectiva que él no sabe que es la final, pero sí que es la de la madurez última a la que llega en aquel momento. Y aquí la poesía, que sabemos que por desgracia lo que hace es interrumpirse, parece cerrarse en una trayectoria, como se cerró después de Pero el viajero que huye, no después de Praga, después de Pero el viajero que huye, posterior a Praga, que él mismo no decía que cerraba un ciclo. Por tanto, Ciudad ya está en otro ciclo, como lo de Magdalena, como el Rosbach con mayor motivo, y a diferencia de La dama de ámbar, perdida, pero de época anterior. O sea, ahí, en la perspectiva de Manolo Vázquez Montalbán, hay una época muy extensa que va de la ocasión sentimental hasta Pero el viajero que huye, es decir, de los 60 hasta muy avanzados los 80. Y hay otra etapa que sería Ciudad, no La dama de ámbar perdida, pero de los 70, y sin duda, tanto lo de Magdalena, breve texto pero muy intenso, como con más motivo Rosbach, que es su palabra final. Él no diría final, no hubiera podido decirle, diría última. Y en definitiva, este hombre que apareció muerto en octubre en el aeropuerto de Bangkok, pero no quiere decir que hubiera muerto aquel mismo momento, lo encontraron en aquel momento, pudo haber muerto un día antes, o el mismo día, o muchas horas antes de que lo encontraran. ¿Qué nos ha dejado? Una obra extensísima, muy difícil de resumir, que ya me parece evidente que en Melenio Carballo y en su poesía ha dado lo mejor, pero que yendo a apurar, quizás toda se resume en su grandeza, en su patetismo y en su humor, que no hay que olvidar, y en un agudísimo sentido de la crítica, de la modernidad, del papel de vanguardia en la modernidad crítica, en las no muchas páginas, pero intensísimas de Rosbach. He dicho al principio que en una canción sentimental estaba todo Manolo Vázquez Montalbán, pero con el mismo motivo podía decirse que todo está, por compresión, no por extensión, en Rosbach. Esto es la mejor garantía de lo que constituye, según André Bazin, el principio esencial, el postulado crítico que asegura la grandeza de cualquier obra que se examine. El postulado esencial es que si no hay unidad en la obra, no merece el nombre de obra. La obra de arte se mide por su unidad. Esto ha invocado por Bazin, a propósito de un ejemplo cinematográfico importante, Chaplin, y la aparente diferencia entre unas películas de madurez y otras de juventud, pero vale igual para cualquier otro. El postulado esencial de la crítica es la unidad de la obra de arte. De tal modo que dice Bazin, y creo que tiene razón, si en algún momento algo nos parece que contradice esta unidad, hay que pensar no que esta unidad no existe, sino que a partir de cierto grado de nivel alcanzable y alcanzado, hemos de pensar no que esta unidad desfallece, sino que a nosotros nos falta algún resorte para percibirla, y hay que pensar más que en buscar lo que le falta a la obra, lo que le falta a nosotros en nuestra percepción de la obra.
Como digo, este ejemplo de Bazin se aplica al cine y al caso de Chaplin, pero es aplicable a cualquier otra disciplina artística, pintura, literatura, poesía. No se puede aplicar igual a la narrativa, naturalmente, que a la poesía. En el caso de la poesía hay que notar un hecho indudable. Pese a la aparente discontinuidad de la obra de Vázquez Montalbán y pese al aparente espaciamiento de su poesía, lo cierto es que, quitando las páginas prologales nada cortas de Castellet, en número de páginas, lo producido después de Praga, es decir, Pero el viajero que huye, Ciutat, la de Magdalena Ben Rossell y Rosbat, iguala lo producido antes. No lo que producido de una cosa sentimental a la tía Daniela. Esto es distinto, se trata de otro momento, pero en la madurez, aunque parezca más discontinua la producción, se condensa, se concentra, pero no pierde intensidad. Podía en algún momento, en la prosa periodística, perder intensidad porque es muy difícil mantenerla siempre en este tipo de texto. Pero en narrativa y en poesía, Manolo Vázquez Montalbán nunca bajó la guardia. Y yo soy testigo de cómo retrabajó no pocas cosas, por ejemplo, del pianista, que por cierto existió también en otras formas que en narrativa, pero ahí no interviene él solo. Por tanto, ¿qué tenemos? Un poeta curiosamente muy conocido como escritor y apreciado, pero no muy conocido como poeta. Y por una razón muy sencilla, porque en contra de las apariencias es un poeta vanguardista y un poeta difícil. Parece muy fácil a primera vista si lees los primeros poemas de la canción sentimental. Esto es engañoso. Su construcción es muy compleja. El paso del tiempo no atenúa, sino que acentúa esta complejidad y nos lleva directamente a un poeta experimental que parte de un sustrato realista autobiográfico y como, de otra manera muy distinta, su coetáneo y coterráneo Juan Marsé, desemboca en formas visionarias y en algunos casos introspectivas. Soy perfectamente capaz de imaginar un Vázquez Montalbán que vivo hoy hubiera llegado en narrativa y poesía al punto casi de abstracción en que llega Marsé en Caligrafía de los sueños, su última novela, que es claramente una estilización, a mi juicio la más lograda, pero desde luego una estilización casi onírica y muy perfilada de su mundo anterior. Con eso creo que lo mejor que podéis invitarles a leer, porque no sé cuánta gente de verdad lee la poesía de Vázquez Montalbán, sobre todo cuántos leen de verdad lo que escribió, no lo que recordamos que escribió. Nada perjudica tanto a la poesía como tener de ella un recuerdo vago. Y por otra parte, algunos de esos textos más importantes solo están en el tomo del año 2008, son por lo tanto póstumos. Y este es el mejor homenaje que puedo rendir a una persona de quien he de decir que casi no hay texto suyo o mío que mutuamente nos hayamos dado a leer y cada uno ha dicho al otro lo que le parecía. Muy bien a veces, con reparos otras. Generalmente debo decir en honor, no sé si de ambos, que teníamos en cuenta cada uno lo que decía el otro, no siempre le hacíamos caso. Quizás lo mejor que pueden hacer dos escritores que se enseñan textos mutuamente. Y creo que esto es lo fundamental que tenía que decir sobre este excelente poeta y curiosamente tan poco conocido poeta y al mismo tiempo tan conocido. El nombre, en cierto modo, la figura, casi el emblema de una época, no devoran, sino que diluyen la personalidad tan firme, no como de un mascarón, sino como de una quilla o proa del poeta. Y no olvidemos, el poeta precedió al narrador y fue coetáneo del ensayista polémico, incluso anterior a él. Empecemos pues y acabemos por la poesía y si podemos relacionémosla también con las formas más revolucionarias. He hablado de Nequení, de Menino Carballo, de la narrativa, pero la intercomunicación es tan grande que, por ejemplo, el poema de Quasímodo que he citado en el libro de poesía también da título a la novela Los mares del sur. Premio Planeta, como nos recuerda irónicamente el propio autor en uno de sus poemas. Creo que para alguien a quien tanto he tratado, lo más que puedo hacer es sobre todo insistir en la enorme importancia de su poesía, que participa y al mismo tiempo supera tanto de la estética previa a los novísimos como de la novísima, y acaba siendo, por extraño que esto resulte, poesía erudita, experimental, vanguardista, metafísica y sobre todo subversiva. Esto es el mayor elogio porque esto es a lo más que él
tendía siempre. Muchas gracias.